¿Qué onda? ¿Cómo están? Esta ocasión pues preparé un video para hablar sobre pues, la gran variedad de alternativas que tiene dentro del campo laboral, pues todo concept designer, ¿no? Es una inquietud que pues desde siempre nos han planteado las personas que están interesadas en inscribirse con nosotros y es una duda muy genuina, ¿no? Es una profesión súper nueva, de bastante vanguardia y es por tanto pues muy común que pueda tener todo el mundo pues una duda sobre la posibilidad de aplicar en un campo laboral una vez que ya han egresado. Entonces, preparé una serie de slides para pues, tratar de ir de lo macro a lo micro e ir explicando con mucho detalle pues cuáles son esas áreas, ¿no? Esas áreas donde se puede trabajar. Entonces, primero me gustaría, por tanto, hablar de las habilidades que, digamos, todo concept designer posee y a partir de ahí, pues bueno, ir detallándoles, ¿no? Un poquito esta parte. A ver, en tanto un diseñador de concepto es este individuo capaz de generar ideas que puedan ser posteriormente producidas en diferentes ámbitos, ahorita los detallaré, pues digamos que encuentra un nicho muy importante en el entretenimiento, pero no solo en el entretenimiento, y justamente por eso quiero plantearlo de esta forma, para abrir un poco el marco y que no se piense que solamente es la parte de cine o videojuegos, que sí, y ahorita voy a empezar por ahí, pero también abrirlo un poquito en el otro ámbito. Entonces, bueno, hablando primero de de la parte del entretenimiento, fíjense, una de las aristas bastante socorridas que tiene esta profesión es en la industria del cine, en donde cine primero entendiéndolo como live action, es decir, filmado con actores, etcétera, etcétera, es un lugar bastante socorrido. Y por ejemplo, ahí se puede, un concept designer puede, en tanto desee especializarse en esa parte, eh, abordar las cuestiones de todo lo que tiene que ver con la parte narrativa, que es la generación del storyboard, ¿no? De esta parte donde, pues, cuadro a cuadro se va narrando partes importantes del guión y para con ello, pues, ir generando toda la secuencia de la historia y, pues, bueno, aplicar para un departamento de storyboard en donde, pues ya digo, se pueden desarrollar estas partes. Entonces, un lugar donde un concept designer puede entrar a trabajar, si es que así lo prefiere, pues es dentro de la industria del cine, en la parte del storyboard. Otro lugar dentro de la misma, digamos, área del cine actuado, es generando keyframes para ciertas obras. Un keyframe es esta pieza que en one shot retrata o logra rescatar pues toda una secuencia de acción, toda una apuesta o propuesta de iluminación o un escenario o ciertos puntos clave de la narración que, bueno, que pueda venir contenida en un guión. Entonces, solo ese punto es toda una área en donde también puede encontrar gran oportunidad laboral un concept designer, ¿no? Entonces, ese también es un punto interesante. Um, pero no solamente en la parte narrativa, también puede, si es que sus deseos y habilidades, gustos e intereses están orientadas hacia esta parte del cine, no todo es para la parte de la producción, también puede ser para la parte del marketing. Es decir, alguien al final del día tiene que hacer todos los key visuals, tiene que hacer todas las propuestas que sirven en gran parte para promociones, para la parte de las premiers, para libros y todo aquello que sirva para la difusión de la película. Entonces esto también es un área importante. O puede entrar al departamento visual en donde concretamente se pueda dedicar a hacer la parte del concept art como tal, que son todas estas piezas atractivas en lo visual y que posteriormente, pues bueno, se puedan desarrollar hasta una lógica funcional. Entonces,
Esas son, digamos, algunas de las áreas donde dentro de la industria del cine se puede comenzar pues, a trabajar. Hay otra más, otra arista que también puede ser dentro del cine animado, o lo que se le conoce como la animación. No olvidar que el término animación puede resultar un poco confuso en tanto consideramos que la animación es todo y no es así. La animación es estrictamente dotar de movimiento a objetos o personajes dentro de una historia. Pero es un consenso que se le llama la parte de animación a las películas o cortometrajes o series de televisión que son animadas o que son con un estilo cartoon o ciertos diseños estilizados. Esta parte, por ejemplo, puede entrar a trabajar, concept designer puede entrar a trabajar en tanto sus habilidades también rondan alrededor del diseño de personajes y escenarios, a, por ejemplo, trabajar en la parte del visual development. ¿Qué es esto? Es justamente, como su nombre lo dice, desarrollar, digamos, todas las aristas de lo visual de una obra, ¿no? Ya digo, escenarios, vestuario, personajes, escenarios, etcétera, etcétera. Entonces, en este departamento, ¿en donde puede, digamos, concretamente entrar a trabajar? Por ejemplo, hay un departamento que solo se dedica a hacer el color key, que no es otra cosa más que la paleta de color ligada a la narrativa de la obra, para con ello tratar de reflejar eh, estados de ánimo, una visión más cinematográfica de la obra, y bueno, pues eso alguien al final del día lo tiene que desarrollar. Y también es un área de trabajo bien interesante, muy, muy bonita. Y pues bueno, esa es una parte dentro de lo llamado animación o cine o series de televisión animadas. También puede entrar a trabajar a la parte de generar los model packets, es decir, desde que diseña el personaje, sus posturas, sus gesturas, toda la lógica de su comportamiento y demás, hasta la generación de pues todos esos dossiers del personaje que pues se pasan a los diferentes departamentos, que puede ser el de modelado o propiamente el de animación. Entonces, esta es otra área bien interesante que puede funcionar. Déjenme cerrar esto por aquí. Entonces, esa es otra. También, como decía hace ratito, pues puede también ser el encargado en ese departamento de generar los keyframes, como hace ratito el que mencionaba, también en la industria de lo live action, pero en esta parte del cine animado, pues también alguien tiene que generar estas piezas que son muy, muy importantes para el desarrollo de ciertas obras. También esta área de lo animado tiene un departamento de concept art en donde se desarrolla todo lo visual en tanto los personajes, criaturas, vehículos y demás, ¿no? Todo el visual development. También está la parte del storyboard que no por ser animado pues no va a tener o va a dejar de tener su área de storyboard. Entonces también hay alguien que se tiene que dedicar a esta parte. Y pues dado que el concept designer tiene una formación en lo narrativo, en lo visual, pues es un vínculo perfectamente claro para un área como esta. También esta parte requiere de un área que pueda tener, digamos, todos los aspectos de la difusión, como pueden ser piezas de portadas para eventualmente algún juego o algún material de difusión, entonces también necesita de esta parte, ¿no? Que también, pues bueno, requiere de las mismas habilidades en lo visual. Digamos que en esta parte no te van a contratar para generar el concepto, dado que eso ya lo hace otro departamento, pero es verdad que todas las dotes de ilustración o de narrativa visual se pueden perfectamente establecer, utilizar, aplicar en esta parte. Entonces, este segundo punto es, pues digamos, lo que tiene que ver con el cine animado para tele o para series o películas en el departamento de Visual Development. Entonces esa es un área interesante. Pero también hay otra que es el desarrollo visual para la parte del cómic, que también es toda una industria por separado. El cómic también requiere por sus cualidades, digamos, de formato, pues requiere también individuos capaces de generar, diseñar, visualizar o previsualizar por todos lados los personajes en un model sheet, qué sé yo, y también es importante tener este
esta parte muy clara. También se requiere la parte del storyboard, que si bien no es una parte de una cuestión animada y actuada, el cómic también requiere una persona que sea capaz de establecer de manera muy puntual y con una visión óptica interesante toda la parte de la secuencia, ¿no? De la secuencia de la historia. Entonces también se requiere storyboard para la parte del cómic. Nuevamente, una vez que ya está todo diseñado, se puede ser el encargado de generar todos los model packets para la entrega al área de narrativa o al área concretamente de quien vaya a armar toda la secuencia. Igualmente, dentro del cómic no se salva también tener un área bien robusta en la parte de marketing que también pueda servir para el desarrollo de N cantidad de materiales promocionales que pues alguien eventualmente tiene que hacerlo. Si bien en estos 3 ejemplos que estoy mostrando, la parte del marketing no requiere una persona que que vaya a crear el personaje, porque seguramente ya está creado, pero hay que aplicarlo, pues tiene una oportunidad creativa también muy interesante. Es decir, no todos están obligados a tener que diseñar los personajes. Entrar en este tipo de industrias es mucho más factible, en tanto hay muchas aristas, como pueden ustedes verlo. También se requiere para ciertos puntos una parte de quien vaya a desarrollar los keyframes, no sé, portadas, vistas panorámicas de interiores, etcétera, etcétera. También es verdad que lo requiere. Entonces, bueno, estos 3 para empezar. También es verdad que la industria del videojuego, déjenme cerrar esta por acá, que la industria del videojuego también tiene una arista importante en tanto campo laboral para el concept designer. Nuevamente, en tanto todas las cinemáticas, todo lo que, pues cada vez los juegos son mucho más robustos en esta parte, pues se requiere un individuo que sea capaz de hacer el storyboard nuevamente para plantear la parte visual o preconcebir la parte visual que posteriormente vaya a diseñarse, animarse, producirse, pues se requiere ese individuo, ¿no? Entonces también hay un área bien interesante. Sigue siendo un departamento de Visual Development para la parte de los juegos, porque le pasa a los videojuegos, a la industria del videojuego le pasa un poco lo de la animación, que a veces decimos, no sé, nos cuentan, yo quiero trabajar haciendo videojuegos, pero recuerden, es inmenso, un flujo de trabajo de un videojuego es súper amplio, como en el caso de la animación, es decir, es desde hacer storyboards hasta la parte de la locución, muy amplio. Entonces, en el departamento concretamente de Visual Development, es decir, quienes nos gusta más la parte visual que la técnico o programática, en el departamento de Visual Development puedes trabajar haciendo storyboard para todas las secuencias. Entonces eso también es bien cierto. Nuevamente, en la parte de la preproducción de un videojuego, alguien se tiene que hacer cargo de pues toda esta parte de construcción de atmósferas cuyo color key vaya ligado a la parte narrativa, ¿no? Para ir narrando cosas a lo largo de los mundos, los niveles, la narrativa y demás. Entonces eso también aplica. Nuevamente, en el diseño de videojuegos, alguien deberá, digamos, de hacer la tarea para generar todos los keyframes que se vayan requiriendo desde el punto de las cinemáticas o portadas, materiales muy concretos, también se requiere. Pero esto ya digo, es en otra industria. Igual se requiere alguien que haga toda la parte del concept art, que esta área sí es de mucha digamos, parte visual, con habilidades muy gráficas, al igual que las anteriores, a reserva de la otra, ¿no? la de marketing. En esto pues sí es que seas capaz de crear personajes que sean sumamente atractivos y demás. Entonces, y fíjense, permítanme el paréntesis, ¿cuál es una de las grandes diferencias del concept art con el concept design? Y a reserva de hacer un video que lo explique, puedo abrir aquí el paréntesis rápido. El concept art se encarga de generar piezas visualmente atractivas y el concept design de hacerlas no solo atractivas, o sea, también, digamos, abarca también esta parte, pero también hacerlas funcionales y extensivas para otros departamentos. Es decir, el concept artist se encarga de que se vea increíble, que sea súper atractivo, y una vez que esto puede ser aprobado, pues claro, deberá ser funcional. Pero digamos que una manera muy rápida de separarlos, el concept art se encarga de la parte visual y atractiva, y el concept design, además de
esto mismo que hace un concept artist, también hacerlo funcional y extensivo a otros departamentos, ¿no? Entonces, bueno, fin del paréntesis. Nuevamente, el videojuego, como pocas industrias, requiere de mucho marketing. Y lo mismo, ¿no? Alguien que se ha encargado de generar estas piezas para poder eventualmente pues difundirse. Nuevamente, algún encargado de generar todos los entregables, vamos a llamarles así, o activos que se puedan necesitar para los diferentes proyectos. Entonces esta persona no necesariamente está diseñándolo todo, eso puede ser trabajo del concept artist o del concept designer, pero también esta persona cuya formación es interesante, también es capaz de hacer esta parte. Y por eso la profesión del concept designer es tan valiosa en estos momentos de la industria, porque como pueden ir viendo, es capaz de hacer todo esto, independientemente que requiera o busque de su interés, que sea de su interés, pues digamos dedicarse a un área muy en específica, pero esto es bien amplio. Si me permiten la analogía, es un poco como los doctores, ¿no? O sea, un médico general, pues bueno, no tiene una especialidad, eso sería un concept artist. Un especialista, no sé, un otorrinolaringólogo, un ginecobstetra, pues también hace lo que hace un médico general o un médico cirujano, pero además tiene una área de especialidad. Entonces un concept designer es sencilla, una especialidad, independientemente de a dónde quiera o desee irse, ¿no? Entonces creo que la analogía es interesante para explicarlo. Y bueno, también es verdad que el concept designer puede trabajar hasta en la parte de cine, live action, en la parte donde pues pueda requerir, digamos, postproducción. Incluso, ¿saben qué? Hasta en producción televisiva para comerciales, para los, TV commercials, spots de televisión. Haciendo, una vez más, storyboards, haciendo el concept art, porque es verdad que muchos de los individuos que hacen talentosísimos, que hacen todo el CGI, todos los efectos especiales, pues bueno, su trabajo, si bien es creativo, pero tiene está mucho más inclinado a la parte técnica. Y no es cierto que el modelador o el que hace el visual effect, pues no necesariamente es a la vez el que hace las creaciones o el que puede previsualizar las cosas, no es su campo de acción. No digo que no pueda haber gente que lo sepa hacer, pero pues no es tan común que haga las dos cosas. Un concept designer es capaz de poder crear una pieza como esta que le permita previsualizar la idea, la atmósfera, el tiro de cámara, la óptica, la lógica cinematográfica para que uno de los maestrazos de Visual Effects pues pueda ser capaz de hacerlo con mayor facilidad. Y bueno, también está la parte de que ahorita voy a ampliar, que puede ser también para todo aquello que pueda funcionar como props o como assets de marketing para difusión o consumo en lo general. Entonces, de entrada, esta primera parte está bien interesante porque, fíjense, solo en la parte del entretenimiento, haciendo foco en esta parte, pues está recapitulando la parte de cine live action, sea en la preproducción, en el visual development o en la parte de visual effects, y en el cine animado, es decir, no con actores, sino personajes creados, pues en la parte de desarrollo visual y la parte de cómic o videojuegos. Entonces, de entrada ahí estamos hablando de 5 grandes aristas súper profundas, y dentro de cada una de esas aristas, cine animado, no animado, juegos, cómics, etc., hay áreas muy específicas, es decir, es súper amplio. Así que todo esto que luego a veces escuchamos de que son profesiones que no tienen campo laboral o que te vas a morir de hambre, no es cierto. O sea, no hay nada más alejado de la realidad. Hay áreas muy amplias y muy demandadas en la industria. Entonces, eso por un lado. Luego, fíjense, para ir terminando, también plantear de que existen otras industrias que no son solamente de entretenimiento, porque también se vale pensar, pues no sé, a lo mejor alguien nos dice, es que a mí no me gusta, no me veo trabajando en un estudio de videojuegos, no me interesa trabajar en la animación, a eso no me gusta, pero quiero como diseñador especializarme en concept design. Bueno, la arquitectura es un lugar para ello. No olviden que independientemente de un proyecto arquitectónico, digamos ya para producirse, o en este caso construirse, hay un trabajo previo de conceptualización.
en donde esta habilidad o formativa que tiene el concept designer, que es sintetizar ideas, ir uniendo elementos universales, códigos visuales, tendencias gráficas de forma, textura, etcétera, para generar una sola idea, aplica exactamente igual que el entretenimiento con la arquitectura. Vean esta pieza, por ejemplo, pues es prueba de ello. También incluso dentro de la arquitectura puede ser que si no te interesa trabajar en la parte del concept como tal, es decir, de la creación, también puedes trabajar haciendo toda la producción de renders, ¿no? Que sería el equivalente a los keyframes que veíamos hace rato para el cine. Porque también un proyecto de arquitectura se concibe, se tiene que vender, se tiene que ir a presentar, y eso también es trabajo de un concept designer que sin problema puede trabajar en esa parte. Y una lista interesante, fíjense, es también la parte de los theme parks. Ya saben, estos theme parks que son parques temáticos que requieren cada vez más ser más atractivos, estar ligados pues, normalmente a ciertas marcas o IPs de entretenimiento. Y esto, pues bueno, también es obra de un diseñador de concepto, ¿no? Fachadas, los juegos, las atracciones, los rides, las entradas, etcétera, etcétera, ¿no? Como puede ser el caso de un Epcot Center, de un Walt Disney World, o puede ser el caso de Universal Studios. Todos esos lugares están diseñados por concept designers que tienen que hacer, como pueden ver acá, pues, toda la previsualización de cómo se entiende el lugar para que quienes vayan a invertir en ello, quienes decidan la producción, pues puedan también realizarlo. Por cierto, échenle un ojito a lo que está pasando acá con uno de los proyectos, que es un híbrido como de arquitectura y theme park en Nayarit. Ahora verán, sí, en Nuevo Vallarta, acá en México. Va a ser la sede oficial del Cirque du Soleil, y el proyecto está increíble, ya está en construcción, y eso es trabajo de un concept designer, es decir, para que no pensemos que solamente haciendo cómics, videojuegos o cine, que sí, pero no solo eso. Entonces, esa parte es súper, súper importante. Otra más, fíjense, también es entretenimiento, pero no ligada a lo gaming, digamos, sino esto está más bien ligado a la parte de entretenimiento, pero como shows en Broadway, musicales, porque alguien al final del día se tiene que hacer cargo de vestuario, escenografía, iluminación o incluso concepto comercial. Se acordarán que incluso, por ejemplo, Cirque du Soleil tiene mucho justo eso de generar un concepto, ¿no? Siempre va ligada la música a una idea de fuego, aire, magia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hacemos los diseñadores de concepto. Y son proyectos, chicos, que se pueden, amigos, son proyectos que se pueden presentar y se cobran muy bien. Es decir, sí hay chamba para esto, pero también hay que entender el ecosistema. También por eso era la lógica de hacer este video y ver que hay campo de acción. Bueno, otro lugar. Dentro de la industria también está la parte de el diseño, fíjense, el diseño muy temprano del concepto para productos. Ojo, no es chamba solo del diseñador industrial. Hay diseñadores industriales que pueden hacer esto, pero hay mucho trabajo previo incluso a la fabricación o a la producción de uno de este tipo de elementos que requiere conceptualización. Pongo un ejemplo súper ya cliché. El iPad. El iPad, antes de ser fabricado, antes de ser incluso pues planeado, literal así en planos, fue concebido. ¿Qué pasaría si juntáramos este con A con B, hiciéramos un híbrido, etcétera? ¿Y cómo luciría? Y pues esa persona es capaz de pensarle y de echarle el sketch hasta antes incluso de modelar un prototipo o pasarlo, ya digo, a producción con un diseñador de industrial y demás. Entonces también hay aristas ahí, es súper amplio, y más en un momento, en un siglo, en un momento, una fecha como la que vivimos, en donde los contenidos se están volviendo el pan de cada día, es decir, cada vez más videojuegos, cada vez más series, cada vez nos maratoneamos más las series en todas las plataformas de streaming que hay, ¿no? Entonces, bueno, es otra. Otra bien interesante, a mí esta es una de las que a mí más me gustan, de hecho yo gran parte por este tipo de ejemplos que ahorita voy a platicar es que yo me dediqué a esto, de muy chavo esto siempre me ha interesado y por ahí fue donde yo entré. Siempre me interesó el tema de el diseño de visual effects, ya saben, prostéticos, máscara de látex, pelucas falsas, etcétera. Y esto si bien tiene mucho de producción, es decir, es chamba de producción,
alguien tiene que diseñarlo previamente. Aquí lo estamos viendo ya moldeado, con die casting o, no sé, siliconas, muy en específico, pintado y demás. Pero antes de gastar en todo esto, chicos, recuerden que hay que preverlo, hay que previsualizarlo. Y esa chamba también es del concept designer. Entonces, si en alguno de ustedes está el interés de dedicarse a esta parte de la producción, también como concept designer puedes realizarlo. Y ya se están haciendo cosas bien interesantes en México y Latinoamérica, porque normalmente lo concebimos como cosas para Estados Unidos, que sí. Y también, o habrá alguien que quiera aplicar en los grandes estudios que están allá en Los Ángeles, pues también es una formación interesante que yo creo que como concept designer puede uno aportar bastante a la parte visual y no solo a la manufactura, que sí, pero a lo mejor alguien que dice yo no me quiero ensuciar las manos, a mí no me gusta la parte del molde, no me gusta pintar, a mí me gusta crear el personaje y pasar mis model sheets, todas mis ideas a que alguien más lo produzca. Pues también es un área súper válida y hermosa. Es decir, que esta es una de las más padres que creo que hay. Y bueno, desde luego también, y finalmente tenemos la parte de los juguetes, ¿no? Todos los juguetes que se generan tanto de marcas consolidadas, no sé, Mattel, Hasbro, Nerf, etcétera. También hay un mercado de juguete alternativo que está emergiendo durísimo. Y son piezas, chicos, que ustedes saben bien, quienes les gusta el hot toy y las colecciones o colecciones de tipo de juguetes, que son muy bien pagados. Entonces, esto eventualmente alguien tiene que diseñarlo, alguien tiene que pensar en las tendencias del mercado, en qué es lo interesante para un público específico y al final del día, pues echarlo a andar. Y no olviden, antes de fabricarse se tiene que previsualizar. Entonces, pues bueno, ese es un punto, creo yo, bastante interesante. Entonces, pues bueno, para terminar, recapitulando, como concept designer, incluso si te interesara formarte con nosotros en nuestro máster de concept design, pues justamente nosotros enseñamos en esta lógica de 18 meses formativos, pues desde pensar, ¿no? Porque un concept designer tiene que ser capaz de pensar qué es lo que está en tendencia, saber olfatear las necesidades de la industria, entender dónde está el valor agregado de su trabajo. Entonces hay que pensar y planear, ser analítico. Entonces, acá te enseñaremos eso, con nosotros puedes aprender esa parte de cómo preconcebir, a concebir, cuáles son los métodos para poder juntar universo A con B con C y que los resultados de tus creaciones sean valiosos, que aporten, que funcionen. Y bueno, eso también, desde luego les enseñamos también a representar, es decir, la parte técnica, teórica también y fundamental, porque pues, gran parte de todas estas piezas que vemos en pantalla, pues los vemos súper bonitos, todo es armonioso y demás, y eso no se da porque la gente nació talentosa. O sea, habrá gente que nació talentosa, pero no solo es por eso, también hay un tema de fundamentos, práctica, disciplina y demás, cosa que también enseñamos. Les enseñamos a planear, les enseñamos a presentar los proyectos, porque todos estos proyectos que estamos viendo acá, meras muestras, fueron preconcebidos, pero fueron pichados, es decir, fueron vendidos, fueron bien argumentados. Entonces también un concept designer formado por nosotros, pues tiene esa habilidad. Y pues desde luego planear, gestionarse, entregar en tiempo y forma. Siempre los ayudamos a ir equilibrando la eficacia y la eficiencia, es decir, tienes que dibujar bonito, pero también entregar en tiempo y forma. Y no solo dibujar bonito, sino dibujar comercialmente, y te tenemos que ayudar a que sepas representar, que sepas meterle el tiempo adecuado a las cosas adecuadas para siempre estar en tiempo y forma. Y bueno, finalmente que puedas regresar con un portafolio al área de tu interés, como pudimos ver, y pues bueno, es un poquito la lógica del perfil que nosotros formamos. Entonces, para terminar, es eso, ¿no? O sea, revisen, aquí les dejo estas pistas, vayan metiéndose, revisen cómo están las vacantes, para que vean que todo esto que estamos planteando por acá tiene todo el sentido, y no piensen solamente con la lógica de, no sé, es que en mi país no hay esto, en mi región esto no hay. Pues claro, pero puedes trabajar también a distancia. Échenle un ojo, les doy un dato bien valioso. Échenle un ojo a portales, a showcases de diseño, concretamente el más importante en este momento, ArtStation, así como estaciondearte.com, en inglés, ArtStation,
y váyanse a la parte de vacantes y échenle un ojo y van a ver el grado de especificidad y de especialidad que están buscando de creativos en todos lados, y échenle un ojo también y notarán dos cosas valiosísimas. Que sí se está abriendo ya la posibilidad de trabajar a distancia. O sea, ya ese tema de no estoy en Estados Unidos, no estoy en Europa, no estoy en X lugar, no importa, chicos, ya puedes trabajar a distancia. Esta nueva realidad post-COVID nos está dejando también esa realidad, ¿no? De entender que pues no tengo que estar ahí, ya muchos trabajos ya son a distancia, son más, incluso hasta para las empresas son mejores porque carga laboral, porque recursos, porque entregas, porque visa, porque no hay que trasladarse, es decir, ya hay una realidad. Echen un ojo como cada vez este tipo de profesiones están encontrando esa lógica y además, otra muy valiosa, se van a dar cuenta que nadie pide un título. Ya dejemos de pensar y de romantizar la idea de que necesito un título para entrar a trabajar a un estudio, o porque si no, no me dan los papeles para poder aplicar a un estudio. No es cierto, eso ya se acabó, chicos, eso ya es super año 2000, eso ya no es en el 2021. Hoy tú puedes entrar a trabajar a cualquier estudio internacional a distancia y sin necesidad de tener una visa, una green card o nada ni títulos. Eso no es cierto. Acá funciona bajo una lógica de un buen portafolio, eso sí. O sea, no es como que, voy a cursar y ya acabé y ahora contrátenme. No, tiene que ser bueno. Pero es verdad que en tanto tengamos un marco mucho más amplio y nosotros te podemos ayudar en ello, nosotros tenemos muy claro dónde está funcionando cada parte para poder preparar un portafolio y mandarlo, chicos. Y en una de esas, en un par de años estar, ¿por qué no?, pensando en trabajar en un estudio internacional. Entonces, pues bueno, pues eso, de eso quería platicarles hoy, que lo vean como una gran oportunidad, que ya no escuchen, de verdad, ya no escuchen a las personas que les estén diciendo eso de que te vas a morir de hambre, que estudia mejor otras cosas y demás. A ver, si esas personas quieren hablar en términos de dinero, el dinero, chicos, está en esta industria, ¿eh? Acá se están gastando obscenidades de dinero y simplemente saber dónde están los proyectos, dónde están los productores, dónde están estas empresas, para poder hacerle el envío del portafolio, pulirlos, rifarse con el contenido y en una de esas poder ingresar. Entonces, pues ahí se los dejo, echen un ojo, ojalá les sirva de pistas para que puedan ustedes eventualmente revisarlo y escoger, prueben, vean cuál es la industria que más les gusta. Si es la del consumo marketing, si es la de la arquitectura, de los espectáculos o el entretenimiento, concretamente videojuego, cómic, películas animadas o live action, y escojan, chicos, escojan. La vida se trata de hacer lo que nos gusta, y esto creo que hay muchos que son como nosotros, que nos encanta lo que hacemos, así que échenle un ojito y verán que van a encontrar cosas de su entero agrado y sobre todo que estén ligados a sus gustos y habilidades. Entonces, pues, listo, chicos. Eso era. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.